Contexto social y económico en Iberia y al-Andalus a finales del siglo XV. Iberia. Las primeras informaciones sobre el desarrollo de una actividad económica en la península ibérica proceden alrededor del año 2000 a.C., momento en que se dio comienzo a la denominada cultura de los metales. El desarrollo de este conjunto de técnicas conllevó a la integración de varios pueblos situados en la península y en la zona levantina dentro del comercio mediterráneo, que estaba liberado por los pueblos del Próximo Oriente. Estas relaciones fueron intensificándose hacia el año 1000 a.C., siendo el principal atractivo comercial de la península sus recursos minerales. Hasta el siglo III se trataba de un comercio de carácter pacífico, fundándose varias ciudades a lo largo de la costa mediterránea, como Cádiz y Málaga por los fenicios, Denia, Ampurias por los griegos, Alicante y Cartagena por los cartagineses. Durante este periodo se introdujeron cultivos como el olivo y la vid. Solo los cartagineses iniciaron una colonización hasta el interior de un carácter más militar, que llevó finalmente a la entrada de Roma en el siglo III a.C. Uno de los más inundables símbolos de civilización que las culturas foráneas apartaron a las poblaciones de la península ibérica fue la acuñación de la moneda, con el fin de facilitar las transacciones comerciales. Hasta entonces, los pueblos peninsulares basaban su economía en el trueque de productos, pero a principios del siglo III a.C., colonias griegas como Ampurias comenzaron a la acuñación de moneda, aunque sin influencia más allá de sus límites territoriales. Al-Andalus llegó a ocupar una gran parte de la península ibérica. Su economía fue primordialmente de carácter urbano, y durante la época Califato Omeya de Córdoba disfrutó una gran prosperidad que tuvo a su base en una agricultura muy eficiente, en las que se destacaban las técnicas de riego. También destacaba la artesanía muy diversa y un comercio muy desarrollado, que jugaba un papel intermediante entre Europa, África y el Oriente Próximo. Esta prosperidad hizo que las mayores ciudades europeas de la época se encontraron en Al-Andalus, como fue la moneda de cordobesa se convirtió en las más importantes de la época, siendo probablemente imitada por el imperio. Economía, sociedad y cultura de Al-Andalus. Las características de la economía islámica son esencialmente urbanas. Tienen como centro de desarrollo las ciudades y las profesiones que el crecimiento urbano lleva consigo, es decir, la artesanía y el comercio. Las ciudades existen desde la época visigoda. Recibieron una vida. Casi todas las ciudades estaban amuralladas y poseían una mezquita cerca de la cual se estuvo en zoco o barrio comercial. Fuera de las murallas, arrabales, en zoco, es el mercado permanente o periodo que puede tener lugar en cualquier calle, aunque generalmente se realiza en las plazas y sobre todo en las proximadas de las mezquita mayor. En cada Contexto político en Iberia y al-Andalus. Desde el siglo VIII hasta finales del siglo XV hay en la península tres comunidades distintas: la musulmana, la cristiana
la judía, que conviven y luchan hasta el triunfo final de la comunidad cristiana. La evolución política y social que se produjo en España durante la Edad Media hasta la llegada al poder de los reyes católicos. Antes de nada debemos tener en cuenta que prácticamente que se finaliza la conquista de la península ibérica por los musulmanes y proceso de reconquista por parte de los grupos rebeldes de soldados y nobles cristianos que se habían refugiado en el norte de España. Por tanto, durante estos 7 siglos hay un proceso constante de lucha entre los musulmanes por mantener su poder y los cristianos poco a poco recuperar su antiguo territorio. Al principio, muchos nobles hispano-visigodos no dudaron en firmar pactos de vasallaje. Con los nuevos conquistadores a cambio de conservar sus propiedades y títulos. El hecho de que los creyentes musulmanes tuvieran que pagar muchos más impuestos propició sanciones en masa. La conquista de la península ibérica llevó a cabo en un modo rápido como consecuencia de la división interna entre ellos visigodos. Los visigodos establecieron unas estructuras sociales bastante pobres con un poder muy fragmentado. Tenían superioridad militar frente a los invasores. Se hubieran unido fuerzas, pero no lo hicieron. Los musulmanes quedaron con todo el poder y eso sí, los nobles aliados de Huiza fueron respetados y conservaron sus posiciones, mientras que los nobles cercanos a Don Rodrigo. Economía del Andaluz. Al-Andalus se había incorporado al sistema económico del mundo islámico, en el que había elementos que recordaban a las sociedades antiguas, como la existencia de esclavos, junto a los otros que sintonizaban con la sociedad feudal, como la condición servil del buena parte del campesinado. Si bien los autores más recientes han establecido la inexistencia del feudalismo como tal en la España musulmana, la sociedad islámica es esencialmente urbana y su economía tiene como centro de desarrollo de las ciudades y de las profesiones que el crecimiento urbano lleva consigo, es decir, en la industria y el comercio basado en una moneda fuerte y estable.